Hoy pues era como lo que hemos vivido hoy es nuestra carta de presentación de estas jornadas, de como dos amigos, uno en su profesión que es la coctelería y otro en la gastronomía, pues a partir de una conversación, como no, en una coctelería, en la suya, en la del Soda 917, en El Gobernador, pues a partir de una conversación de cómo él percibe la coctelería y yo la gastronomía, empezamos a hacernos preguntas de por qué y si probamos a hacer algo juntos o a experimentar o a ir un paso más allá. Y nada, así nació esta idea a partir de dos personas con inquietudes. Es algo que suma, algo que te aporta felicidad, que tienes unos matices que lo puedes encontrar en otras cosas, en otros sitios, pero que aquí nos juntamos dos buenos amigos, un chiflao de la cocina y un chiflao de los alcoholes, para intentar equilibrar algo tan maravilloso como es comer y beber. Es una experiencia, no es tan habitual, ¿no? Siempre los alcoholes es algo duro, aparentemente duro, pero bueno, es algo que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y bueno, es un mundo para investigar. Yo creo que puede ser muy interesante para la gente. Pues yo en el menú alcohólico destacaría, bueno, siempre es difícil destacar una de las creaciones porque todas llevan mucha experimentación detrás, muchas pruebas y mucho cariño por parte de los dos, pero la más peculiar para mí es cómo combinar el gamoneo, la sardina, la almendra tostada con un mezcal de agave azul que nos trajo Quique en Montelobos y notar cómo vas comiendo y el plato solo puede estar bien, pero ya cuando lo acompañas con ese tequila vas notando, vas percibiendo esos ahumados, esos sabores y se va desarrollando en tu boca. Y ese creo que es uno de los mayores éxitos y eso que es difícil quedarse con un plato dentro de estas jornadas. Pues mira, es el sitio donde hemos querido vivir, donde hemos querido trabajar y donde hemos querido desarrollar nuestros sueños. ¿Cómo definir los Llaureles? Pues yo creo que los Llaureles, primero fue una casa rural que nace de la idea de dos personas que vivían en Madrid y querían cambiar de vida. Y luego empecé a asesorar a mi hermano desde la distancia, porque yo trabajaba en Qatar, le empecé a asesorar de dar de comer a la gente que se hospedaba. Y a partir de eso la gente cada vez pues, venía más, sobre todo a comer. Y un día me propuso, pues casi como una apuesta, si dejaría lo que tenía, la vida que tenía en Qatar por construir nosotros mismos nuestro restaurante. Y a partir de ahí, pues invertimos todos, esfuerzo, ilusión y ganas y construimos nuestro propio restaurante y claro, poco a poco pues te va llevando por un camino que, nada, como ahora, empezamos con cocina de autor y hemos terminado haciendo unas jornadas con coctelería y nada, y por esperar y luego de ver hasta dónde nos depara esto. Un sitio magnífico para sentir que estás a gusto, que te tratan con cariño. La opinión de la comida nos la reservamos cada uno, eso es algo personal. Para mí, Carlos es una persona que quiere avanzar con la comida, con los sabores, con las texturas, con las formas. Ya lo hemos visto 1000 veces y lo vamos a ver otras 1000, pero funciona bien en él y va por un camino que es seguro y avanza, avanza. Es lo que sentamos cada uno. El sitio es magnífico, ellos son estupendos y magníficos también. Cariño todo. Soda 917 es, para describirlo, para mí es el sitio más peculiar de aquí de Asturias. Pues una coctelería que te da tragos clásicos. Siempre cuando me preguntan cuál es tu sitio favorito de Asturias o dónde comer o qué visitar, a veces quedo un poco mal porque siempre recomiendo una coctelería, que no siempre está bien visto, pero es un sitio que me siento a gusto, de esos sitios que cuando vas pierdes la noción del tiempo. No sabes a la hora que has entrado, pero no sabes a qué hora saldrás, no solo por el local en sí, ni por lo que bebes, sino por la conversación que te ofrecen Quique y Eva. Para mí es lo que marca la diferencia. Les voy a dar lo que ellos quieren, siempre les voy a dar lo que ellos quieren. Y si no saben lo que quieren, también les daré lo que me pidan, con lo que yo les pregunte para dónde voy, para aquí, para allá, con alcohol, sin alcohol, pero siempre va a ser lo que ellos quieran. Pues tienen que poner, las instituciones sobre todo, tienen que poner mucho más
de su parte. Estamos muy aislados, yo creo que tiene un potencial impresionante esto, pero no se vende, nadie nos conoce, nadie se mueve muy mal. Cada uno debe hacer lo que él piensa. Cada uno ha de mejorar continuamente. Yo no atajo, creo que es bastante importante. Cada uno tiene que hacer. Asturias es un montón de valles, nunca hemos estado juntos, no se parecen nada unos a otros. Oviedo y Gijón se odian, el Llano y la Felguera lo mismo, no sé qué. Esto es ingobernable. Cada uno tiene que apostar por él mismo y tener un plan. No somos Asturias, no existe. No existe Asturias, no existe España, no existe nada. No hay ningún concepto de igualdad. Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. Y avanzar es cuestión de horas, de trabajo, de esfuerzo. Algunos de talento también. Pero si talento o lo trabajas o estás liquidado. Hola, soy Carlos Gallego, jefe de cocina y propietario de Los Llaureles, y lo que más me gusta en este mundo es experimentar con la cocina, el fútbol, Radiohead y mi novia Laura. Pues soy José Gallego, soy el gerente de Los Llaureles y me apasionan las piedras. Yo piedra que veo en un cerro voy a verlas. Hola, soy Quique Rojo, Soda 917. Me gusta contar olas.